Muy buenas, bienvenidos a este video que vamos a tratar vamos a seguir sobre el tema de sonido. Esta vez vamos a hablar sobre efecto Doppler. Si bien el efecto Doppler es un efecto que aparece en todos los tipos de ondas, nosotros lo vamos a considerar en el marco de las ondas sonoras, ondas de presión, eh, en particular en el sonido, digamos, en las ondas de sonido. O sea, las expresiones que vamos a deducir para para este efecto van a aplicarse para el caso del sonido, pero quizás al final del video veamos un poco que también pueden usarse cuáles son las aplicaciones en el caso de ondas luminosas, o en el caso de ondas electromagnéticas, más generalmente, ¿no? Eh, bueno, el efecto Doppler fue, digamos, reportado en el año 1842 por el físico austríaco Christian Andreas Doppler, cuando se dio cuenta que el sonido de la locomotora era más agudo cuando se acercaba la locomotora y cuando se alejaba de la locomotora el sonido era más grave para él. Eh, bueno, después otros físicos investigaron el tema y bueno, y se llevaron a las expresiones que vamos a deducir ahora para el caso del sonido. También después otros físicos, como digo, investigaron el tema para el caso de ondas luminosas y llegaron a otras expresiones eh, cualitativamente similares, sin embargo, cuantitativamente las expresiones son diferentes para el sonido. Por lo tanto, eso no lo vamos a ver, porque requiere aplicar un poco conceptos de relatividad especial, y no creo que lleguemos a ver eso en este curso. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a concentrarnos en el efecto Doppler en el sonido, que, bueno, ese efecto para el caso del sonido es, perdón, ese efecto Doppler para el caso del sonido, o sea, ustedes lo han podido percatarse, por ejemplo, en una ambulancia, en la sirena de una ambulancia suena mucho más aguda cuando la ambulancia se va acercando a toda velocidad que cuando se aleja. También para los que les gustaba la Fórmula 1 y se levantaban temprano los domingos, eh, uno podía darse cuenta que cuando un auto se iba acercando al micrófono, el sonido que emitía el motor era más agudo que cuando el auto se alejaba, que el sonido del motor sonaba más grave. ¿Está bien? Ese típico sonido que iba cambiando de algo más agudo a algo más grave a medida que se acercaba y después se alejaba del micrófono. Ese auto de Fórmula 1 también es un típico ejemplo de efecto Doppler. Eh, Después tienen aplicaciones, como vamos a hablar un poco después, en los radares, para saber a qué velocidad se mueve un auto, a qué velocidad exacta se mueve un auto, y usando radares, usando emitiendo ondas. O sea, uno puede saber la velocidad a que se mueve el auto, y también emitiendo ondas de ultrasonido uno puede saber a qué velocidad se mueve el flujo sanguíneo, glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, también como aplicación de medicina. Estas fórmulas que vamos a usar se aplican a eso. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo es el efecto Doppler. Primero vamos a considerar una fuente que emite sonido a una frecuencia F. Estas circunferencias son los frentes de onda. Fíjense que la distancia entre dos frentes consecutivos es la longitud de onda, lambda. Si quieren, estos serían los máximos de los delta F, de los delta P, perdón. ¿Se acuerdan que una onda sonora es una onda de presión, donde lo que varía, en vez de que en la cuerda variar la altura vertical, lo que varía acá es el delta P, la variación de presión respecto a una presión de equilibrio? Y esos máximos de delta P, si quieren, representan estas circunferencias. Entonces la distancia entre dos máximos es la distancia de la longitud de onda lambda. Es decir, aquí tenemos lambda, la distancia entre dos frentes de onda consecutivos, que son frentes de onda esféricos. Acá se ven círculos, claro, porque es un corte bidimensional, pero son esferas que se propagan a lo largo de la fuente. Eso lo vieron un poco con Rodrigo cuando vieron un poco intensidad de sonido y atenuación. Las frentes de onda se van moviendo en forma esféricamente, ¿no? Se propagan. Bien,
y se propagan a una velocidad c, la velocidad del sonido. La fuente está quieta en el aire, respecto al aire, al medio donde se propaga el sonido, en este caso el aire. Y tenemos a un oyente o un receptor, vamos a decir indistintamente oyente o receptor a lo largo del video, o sea, si digo una palabra quiero decir la otra, y puedo decir también indistintamente fuente o emisor. Entonces, tenemos un oyente que se mueve hacia la derecha, alejándose a una velocidad v sub L respecto de la fuente, que está la suponemos en reposo. ¿Está bien? Bueno, para ese oyente, lo que queremos hallar entonces ahora es lo que llamamos f', que va a ser la fuente que percibe la frecuencia que percibe el oyente. ¿Está bien? La frecuencia que percibe el oyente, f'. Esta es una figura sacada del James Stanahan, que está bueno para ilustrar esto. Vamos a usarla de nuevo como referencia aquí. Entonces tenemos el oyente en movimiento, lambda, que es la distancia entre dos frentes de onda, la distancia entre dos máximos, dijimos que tomamos como ejemplo. Esas lambdas van a permanecer para el oyente constantes, siempre van a ser esa diferencia entre dos, esa distancia entre dos crestas va a ser siempre lambda. Lo que sí va a cambiar para el oyente es la velocidad con la que se mueven esas crestas, porque estas circunferencias para el oyente se van expandiendo, pero se van expandiendo a una velocidad c', que es c menos bl. Esto pueden darse cuenta por movimiento relativo, ¿no? Si el oyente se está alejando, se va moviendo junto con las ondas. Entonces, para el oyente, la velocidad con la que la onda alcanza al oyente es una velocidad menor, es c menos bl, es una velocidad menor a c. Esa distancia c menos bl la llamamos c'. Quiero aclarar que siempre estamos considerando la velocidad del oyente, y en los ejercicios que vamos a hacer y lo que vamos a tratar, la velocidad es menor a la velocidad del sonido, siempre, ¿no? Porque vamos a ver, no vamos a verlo, pero suceden otros fenómenos cuando el oyente se mueve, o después cuando veamos cuando la fuente se mueva a velocidades mayores a la velocidad del sonido, pasan otros fenómenos que no vamos a considerar aquí. Pero simplemente eso, aclarando eso, le digo que fíjense que cuando v sub L está más cerca a C, C' tiende a 0, y eso está bien porque quiere decir que cuanto más a mayor velocidad se mueva el oyente, va a seguir a estos frentes de onda, entonces va a demorar más en alcanzarlos, esos frentes de onda, al oyente. ¿Está bien? Que es su forma de detectar el sonido, ¿no? Cuando le van llegando los frentes de onda, los frentes de delta P. Entonces, para el oyente, los frentes de onda llegan a una velocidad c', y va a cumplir la misma relación que para todas las ondas, que la frecuencia que va a percibir el oyente, f', por la longitud de onda, va a tener que ser igual a la velocidad del sonido que él detecta, que va a ser c'. Es decir, f' por lambda va a ser igual a c'. Por lo tanto, f' va a ser igual a c' sobre lambda. Sustituyendo lambda como c sobre f, que lo tenemos arriba, y c' dijimos que era c menos bl, haciendo esa sustitución tenemos simplemente que f' es igual a f por c menos bl sobre c. Fíjense que en la parte c menos bl sobre c es un número menor a 1. Por lo tanto, f' es menor a f. Eso quiere decir que el oyente va a sentir un sonido más grave, es decir, con una frecuencia sonora más chica. Toda esta fórmula se aplica también si el oyente se acerca a la fuente en vez de alejarse. Supongamos que se acerca a una velocidad de suele, el mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto, hacia la izquierda. Todo esto es igual, pero aquí aparece un más en C', porque las ondas para él le llegan a una velocidad mayor, que va a ser C más BL. Su C' va a ser C más BL, y haciendo la sustitución vamos a tener que F' es igual a C más BL sobre C. ¿Por qué dejo esta fórmula? Porque esta fórmula se aplica para los dos. Simplemente hay que acordarse que cuando V sub L, cuando el oyente se aleja, aparece un menos aquí. Cuando el oyente se acerca, aparece un más. Y si se acercara, va a aparecer un más, y C más BL sobre C va a ser un número mayor a 1. BL siempre estamos considerando un valor absoluto. Por lo tanto, C más BL va a ser mayor a 1. Por lo tanto, la frecuencia de F' va a ser mayor que F. O sea que el oyente va a percibir una frecuencia sonora más aguda que la que emite la fuente.
la frecuencia que emite la fuente es F, la que percibe el oyente es F'. Una frecuencia mayor en el caso que el oyente se vaya acercando. Pero, como dijimos, esta fórmula se puede aplicar, mantenemos esta fórmula, teniendo en cuenta, acordándose que cuando la fuente se aleja, conserva el signo de más, cuando la fuente se acerca, lleva el signo. Perdón, cuando la fuente se acerca, sí conserva el signo de más de L en el sentido de que es positivo según nuestra I, pero en la fórmula aparece un menos cuando la fuente se aleja, de forma de que F' sea menor a F. Cuando la fuente se acerca, cuando el oyente, perdón, se acerca, estoy diciendo mal, el oyente, estamos hablando del oyente, después vamos a hablar cuando la fuente cambie, pero estamos hablando del oyente, la fuente está quieta. Cuando el oyente se aleja, la fórmula es esa, F por C menos BL sobre C. Cuando el oyente, perdón, se acerca, cuando el oyente se aleja, repito, es F por C menos BL sobre C. Cuando el oyente se acerca, es F más por, perdón, C más BL sobre C. Está bien, ahí la frecuencia F' es una frecuencia mayor. Ahora sí, vamos al caso en que la fuente es la que se mueve y el oyente es el que está en reposo respecto al aire, que es el medio donde se propaga el sonido. En este caso, vemos que la fuente emite un frente en este punto que está sobre la izquierda, por ejemplo. Después la fuente se va moviendo, se mueve a una velocidad de su S. Entonces, en un tiempo después, la fuente va a estar en este punto, que señala el cursor, y va a emitir una onda que después se va a ir propagando. Después en este punto va a emitir otra onda, y en este último punto también va a emitir otra onda. Fíjense que esta onda, este frente de onda es concéntrico a este punto, este segundo frente de onda es concéntrico al segundo punto, el tercero es concéntrico la tercera fuente de onda, la tercera frente de onda, perdón, es concéntrico al tercer punto, y la onda más cercana es concéntrica al punto más a la derecha. Bueno, eso hace ese efecto que la onda, se ve que los frentes de onda como que se van expandiendo para el oyente. Y si el oyente estuviera del otro lado, se estuviera acercando, se estuvieran como comprimiendo. Es decir, lo que va a cambiar ahora es la distancia entre frentes de onda, en este caso. Este dibujo, esta figura también la sacamos del Keim-Stergen y la vamos a utilizar ahora para deducir cuál es la frecuencia F' que percibe el oyente, el receptor, respecto a una frecuencia F que emite la fuente. Bueno, se podrán dar cuenta que ahora, si el oyente está de este lado, sobre la izquierda, la fuente se aleja, la distancia entre dos frentes va a ser C más BS sobre F. ¿Está bien? La frecuencia emite ondas emite F ciclos por segundo, eso es si está medido en Hertz. Entonces, como la fuente cada vez que emite está un poco más lejos, la distancia se va a ver modificada entre dos frentes de onda de esta manera, C más BS sobre F. Bien, eso va a ser el lambda prima, eso va a ser el lambda que va a percibir, la longitud de onda que va a percibir el oyente. Ahora, la velocidad del sonido va a ser la misma, va a ser C, no la misma, es decir, va a ser C porque el oyente está quieto respecto al aire, o sea, el sonido se va a mover a velocidad C, entonces vamos a tener que lambda prima por F' es C, por lo tanto F' es C sobre lambda prima. Podemos sustituir lambda prima en la expresión que tenemos arriba y tenemos simplemente que F' es F por C dividido C más BS. Vemos que si la fuente se aleja, este número C sobre C más BS es menor a 1, por lo tanto F' es menor a F. Es lo que pasa con la sirena, cuando la ambulancia se aleja, la sirena se ve más grave porque la frecuencia que percibimos es menor. Esta fórmula también se aplicaría si la fuente se acerca al oyente. Supongamos que se acerca a una velocidad de módulo BS, igual de dirección pero sentido opuesto. En ese caso, la fórmula es igual, pero aparece un menos delante de S. O sea, sería la frecuencia de F' es F por C dividido C menos BS. En ese caso, C dividido C menos BS es mayor a 1, por lo tanto F' es mayor a F. La frecuencia que percibe el oyente es mayor
por lo tanto es más aguda desde el punto de vista del sonido que emite. Por lo tanto, es como la ambulancia, cuando se acerca a un oyente, se percibe como más agudo. ¿Está bien? Ese es el efecto. Y bueno, por último, ¿qué pasa si tenemos un oyente y una fuente en movimiento? Un oyente moviéndose a una velocidad, suponiéndose alejándose de la fuente BL, y una fuente alejándose a una velocidad B sub S, todo respecto a un sistema de referencia fijo, que vamos a suponer que es el aire. La fórmula, esto lo pueden ver en la clase, pero usando los mismos argumentos anteriores, uno puede decir que la fórmula que la frecuencia que detecta el oyente, f', es igual a f por c menos bl sobre c más bs. ¿Está bien? C menos bl sobre c más bs, este número es menor a 1. Por lo tanto, la frecuencia cuando se alejan mutuamente va a ser menor, la frecuencia que percibe el oyente respecto a la frecuencia que emite la fuente, por lo tanto lo va a detectar más grave como sonido. Si esta fórmula también se aplica cuando el oyente se acerca y la fuente se van acercando, lo único que hay que cambiar son los signos aquí. Sería f' sería igual a f por c más bl sobre c menos bs. En ese caso, c más bl sobre c menos bs sería mayor a 1 y la frecuencia f' sería mayor a f. Eso quiere decir que cuando se acercan relativamente, la fuente que percibe el oyente, el receptor, es mayor a la que emite la fuente o el emisor. Por lo tanto, se escucha más agudo. ¿Está? Bueno, eso es el efecto. Esto es lo que se puede aplicar. Este tipo de fórmulas es lo que se puede aplicar cuando queremos hallar la velocidad de un auto usando un radar. El radar emite como es ondas. Disculpen que se trancó un poco el computador. Emite ondas a cierta frecuencia, entonces las ondas son reflejadas por el auto se puede ahora, una vez que refleja la onda como un emisor moviéndose, y uno puede, sabiendo la diferencia de frecuencia que hay entre que se emitió la onda y la que se recibió en el satélite o en el receptor para chequear la velocidad, sabiendo esa diferencia de frecuencia, uno puede deducir la velocidad del coche. En un principio similar, usando una fuente sonora, pero esta vez de ultrasonido, se podría saber cuál es la velocidad que se mueve la sangre, porque el ultrasonido se ve reflejado, por ejemplo, en los glóbulos rojos, y uno puede ver la diferencia de frecuencia que se emite con la que se recibe, y eso permite hallar la velocidad de los glóbulos rojos, la velocidad de la sangre en el torrente sanguíneo. O sea que tiene aplicaciones también en biología. Y bueno, estas fórmulas, como habíamos dicho al principio, no se aplican para el caso de las ondas electromagnéticas. Sin embargo, el efecto cualitativamente, no cuantitativamente, es similar, en el sentido de que cuando una fuente de luz se aleja, se va a producir lo que se llama un corrimiento al rojo, porque la frecuencia que lo va a percibir el ojo va a disminuir, o lo va a percibir el ojo o una cámara CCD, un receptor de fotones. Por eso va a tener un corrimiento al rojo, que se llama. Si la fuente se está acercando, la fuente luminosa va a tener un corrimiento al azul, porque son frecuencias mayores, va a detectar una frecuencia mayor a la que emite la fuente. Esto se puede usar para saber si, por ejemplo, una estrella que se sabe más o menos a qué frecuencia emite, si tiene un corrimiento hacia el rojo, quiere decir que la estrella se está alejando hacia nosotros. Si tiene un corrimiento al azul, quiere decir que la estrella se está acercando. Y bueno, si uno sabe más o menos cuál es la frecuencia característica con la que emite la estrella, uno puede saber a qué velocidad se está acercando o alejando hacia nosotros, dependiendo si es un corrimiento al azul o al rojo respectivamente. También con el corrimiento al rojo, se descubrieron cosas tan extrañas
como que las galaxias se están expandiendo a una velocidad cada vez mayor, en lo que se llama una expansión acelerada del universo. Se descubrió a través, bueno, del efecto Doppler con procedimientos más complicados, pero básicamente es el efecto Doppler el que nos permite distinguir a qué velocidad se están moviendo las estrellas, las galaxias y por qué esas velocidades van aumentando con el tiempo. Bueno, esto es todo por ahora. No va a ser lo último que vamos a hablar de efecto Doppler, vamos a hablar de esto en las clases teórico-prácticas y hay un par de ejercicios, como ver cómo un murciélago puede detectar obstáculos cuando tiene una diferencia de frecuencia entre la que emite chirridos a una cierta frecuencia y cuando la recibe a otra frecuencia, sabe que está acercando un obstáculo. O, bueno, vamos a ver más cuantitativamente cómo cambia la frecuencia de una sirena de una ambulancia cuando se acerca o se aleja respecto a un auto en movimiento. ¿Está bien? Bueno, si tienen alguna otra duda, por favor consulten, háganoslo saber. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.